Hallo! Guten Tag a todos. Mein Name ist Elena Suarez und heute werde ich über das Thema Deutschland und die NATO sprechen. Auf Spanisch wurde dies als Alemania y la OTAN übersetzt. Aquí tenemos el índice que vamos a estar siguiendo para esta exposición y como se ve vamos a comenzar hablando acerca de el contexto. Para comprender mejor el contexto de esta situación debemos remontarnos a 1949 con la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una organización dedicada al derecho internacional que se creó tras la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría y del auge de la Unión Soviética, para garantizar, la soberanía, la independencia y la paz entre sus Estados miembros. De hecho, fue originalmente fundada por 12 Estados miembros, siendo estos Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Reino Unido. Más adelante, además, otras naciones se unirían, se adherirían a esta organización hasta alcanzar la actual cifra de 32 miembros. Pero específicamente la OTAN se creó tras la derrota de la Alemania nazi, que desembocó en la división de Alemania en 4 zonas de ocupación, siendo estas la británica, la francesa, la estadounidense y aparte la soviética. Y esto dio lugar a 2 diferentes naciones dentro de Alemania, siendo estas la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Por lo tanto, el principio básico que podemos denotar de la OTAN desde su fundación es el de defensa colectiva, a través del cual cualquier ataque a un Estado miembro se traduce en un ataque contra todos y por lo tanto una respuesta unánime de acuerdo con el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de Alemania y su entrada en la OTAN. Y como podemos saber, debemos remontarnos a 1955, que es el año en el que la Bundeswehrrepublik, la Alemania Occidental, se unió a la OTAN el 6 de mayo de 1955. De esta forma, Alemania pasó de ser un enemigo de la Sicherheit de Europa, de su seguridad, a ser un aliado. Por lo tanto, se fundó, como podemos ver en una de las fotos de las diapositivas, la Bundeswehr, que es el Ejército Federal Alemán. Esto permitió a Alemania consolidar, su desarrollo y reconstrucción bajo la protección de otras naciones. Por lo tanto, podemos afirmar que die NATO ist der Eckpfeiler der deutschen Sicherheit, ¿no? La piedra angular de la seguridad alemana. Y en Alemania se hace constante referencia a esta alianza atlántica como una parte fundamental de su historia. Así que Deutschland ist ein Mitglied der NATO. Para el país, de esta forma, la OTAN siempre ha sido, clave para proteger la libertad, la democracia y la integridad de los Estados miembros. En efecto, la OTAN y la denominada Unión Europea, las 2 grandes organizaciones involucrando a Europa, y fundadas en la década de 1950, supusieron los ejes que facilitaron la reincorporación de Alemania tras el conflicto bélico al sistema internacional, puesto que durante la Guerra Fría Alemania sirvió como un puente entre los 2 bloques, como la frontera, contando con presencia de los Partner, los socios, pero también más adelante pasaron de la defensa territorial a misiones de Frieden en el extranjero, como puede ser, por ejemplo, en países como Kosovo o Afganistán, entre otros, ¿no? Pasando ahora a hablar acerca del papel de Alemania en la OTAN, debemos saber que Alemania optó por el desarrollo de la Kultur der Zurückhaltung, de contención, debido al trauma que la Segunda Guerra Mundial provocó en los alemanes. Así optaron por un pacifismo profundamente arraigado, adoptando implícitamente el eslogan en política de nunca más la guerra, nunca más solo. Por lo tanto, mientras que sus aliados, particularmente Estados Unidos, demandaban un mayor peso militar debido a su carácter de economía más próspera de Europa, la población alemana era reticente y sus vecinos europeos también, prefiriendo evitar una Alemania armada. Y esta parálisis convirtió a Alemania en una paradoja del gigante económico, pero el enano político dentro del contexto de la OTAN. Ahora tenemos que repasar un elemento muy importante, clave de la historia, que es la caída del muro de Berlín. Porque la reunificación alemana fue el puente para que otras naciones se adherieran a la OTAN, ¿no? Tras la caída de la Berliner Mauer,
se aceleró la desaparición del bloque socialista, la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, que al final es una alianza militar entre países socialistas de Europa del Este que buscaba contrarrestar a la OTAN, y también aceleró la eventual desintegración de la Unión Soviética. Por ejemplo, podemos ver en una de las fotos a Ronald Reagan con Gorbachev, una figura clave, digamos, de la disolución de la Unión Soviética, pero también de la apertura al mundo internacional. Por lo tanto, la caída del muro de Berlín, además de proporcionar optimismo doméstico para los ciudadanos, permitió que otros países de la órbita soviética, de la antigua órbita soviética, pudieran adherirse a esta organización, dichos sean, por ejemplo, Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, entre otros. Pero cierto es que incluso en el siglo XXI la postura defensiva alemana se caracteriza por una relación muy compleja con la Federación Rusa, y esto se acentuó tras la invasión de Ucrania en 2014 de Crimea, en la que Alemania identificó a Moscú como una amenaza para la estabilidad soberana y el derecho internacional. Pero debido a la memoria histórica que comparten, el gobierno alemán ha evitado el aislamiento total y ha optado por una combinación de sanciones económicas, pero a su vez diálogo diplomático continuado. Por lo que podríamos denotar que la estrategia de resolución de conflictos no reside como tal en la confrontación, sino en intentar mantener puentes de negociación que integren a todos los estados involucrados en dicho conflicto, ¿no? Es la estrategia alemana. Ahora pasaremos a hablar acerca del libro blanco o el Weißbuch, en el que vamos a tener dos figuras muy importantes, entre otras Angela Merkel y Ursula von der Leyen, puesto que el libro blanco de 2016 fue una medida que formalizó, ¿no?, la transición alemana, adoptando una mayor corresponsabilidad en la seguridad global, dado que fue proporcionada por la ministra de Defensa, en ese momento von der Leyen, y este documento surgió del consenso entre expertos y figuras políticas que querían establecer que el país debía abandonar esa tradicional pasividad de su estrategia para así poder fortalecer el pilar europeo de la organización de la OTAN, y de esta forma modernizar y profesionalizar la Bundeswehr para que Alemania fuera más bien un proveedor de estabilidad, un proveedor activo de estabilidad y no tanto un receptor de protección como habían sido hasta el momento. Pero un gran sector popular recela del poder militar en Alemania debido al contexto histórico. Ahora hablemos acerca del fondo creado con esta medida, que es el Sondervermögen. Para ello debemos entender que die Bundeswehr hilft den Partnern, y por lo tanto Alemania está muy involucrada en la OTAN buscando devolver, digamos, esa ayuda recibida históricamente. Internacionalmente, Estados Unidos y su constante presión han fomentado cambios presupuestarios como por ejemplo el de elevar el gasto en defensa de todos los miembros de la OTAN a un 2% del PIB. Una medida a la cual Alemania respondió incrementando sus recursos financieros en efecto y participando activamente en misiones internacionales desde los Balcanes hasta el Mar Egeo. Para cumplir con estas exigencias de la alianza, el gobierno alemán aprobó un fondo especial, el Sondervermögen, de 100.000 millones de euros, pero como podemos ver en una de las fotos de la diapositiva, abajo a la derecha, muchas personas se opusieron a esta medida debido a que el gasto en defensa es una medida infame debido a lo que supone militarmente hablando y socialmente hablando para la gente. Ahora vamos a pasar al último punto de esta exposición, que es el Zeitenwende y Alemania y la actual OTAN. Para ello debemos comprender que en el actual contexto en Ucrania el compromiso de Alemania con la OTAN se ha fortalecido y se ha extendido. Especialmente empezó con el antiguo canciller Olaf Scholz, haciendo un llamamiento a la llamada Zeitenwende, este cambio de era, e incrementando el gasto en Verteidigung, es decir, en defensa. Esto comenzó el 22 de febrero de 2022, cuando Olaf Scholz hizo este llamamiento tras 3 días de la invasión rusa de Ucrania al Zeitenwende, ¿no?, en el que Alemania pues determinó que el orden de paz europeo estaba completamente fracturado y que la diplomacia no era suficiente sin una fuerza militar verosímil que la sostenga. En consecuencia, esto implica que Alemania rompió su tabú de no enviar armas a zonas de guerra, suministrando así tanques y sistemas de defensa antiaérea a Ucrania. Esto simboliza el compromiso alemán de defender los valores democráticos de la OTAN
estando así dispuestos a liderar militarmente pese al trauma histórico que los acompaña. Por estas razones, Alemania, independientemente de los debates ideológicos domésticos, mantiene, digamos, un compromiso inquebrantable con la OTAN, puesto que los diferentes gobiernos se erigen como guardianes de las libertades democráticas, priorizando la seguridad europea y su vinculación con la cohesión de la OTAN. Por lo tanto, Alemania equilibra esas obligaciones globales con sus principios de paz y la gestión del legado histórico que los acompaña. Finalmente, brevemente vamos a mencionar el rearme de Alemania como parte fundamental de su compromiso con la OTAN. Como dijimos, pues rompió su tabú de enviar armas a zona de guerra, pero además el Sondervermögen supuso la compra de cazas F-35 estadounidenses que son capaces de transportar una gran cantidad de armamento nuclear para así reforzar la participación nuclear alemana. Y de esta forma equilibrar seguridad, democracia y memoria histórica. Ahora sí, para concluir, debemos analizar que en resumen, Alemania ha pasado de ser el motivo de creación de la fundación o la organización de la Alianza de la OTAN de protección militar ante ataques extranjeros a ser uno de los pilares de esta misma organización dentro del territorio europeo. Y su transición de corazón logístico y político de la OTAN en Europa marca, por tanto, el fin de una era de profundo terror al rearme, al armamento de Alemania. Así que su papel es clave en la defensa del continente europeo a día de hoy. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und vielen Dank. Alles Gute!